Ahora para continuar con el programa de hoy, y creo que es lo último que vamos a ver, pero es bastante largo, es la charla que tuvo Nicolás Márquez en su canal sobre la Guerra Civil Argentina. Primero quiero aclarar algo que usted dijo, mi coronel, que me parece muy atractivo para aclararlo para la gente. Usted dijo que se hablaba de una guerra irregular o contra elementos irregulares. ¿Qué significa irregular? Irregular significa ausencia de reglas. ¿Quién es el que impone las condiciones de combate? El bando agresor. Si yo a usted le insulto, pues usted me puede devolver el insulto. Ahora, si yo le pego físicamente, usted tiene todo el derecho a defenderse físicamente. Si le pego con un palo o con un sillazo, usted ahí ya tiene que abrevar en una defensa que tiene que ver con algún objeto. Si le pego con tiros, lo estoy obligando a usted a defenderse a tiros. Bueno, si yo instalo una guerra sin reglas, las Fuerzas Armadas de la Nación no tienen reglas o parámetros. No es una regla conforme que uno pueda decir, vamos a aplicar la Convención de Ginebra. Vamos a aplicar, es una guerra en donde el exceso es la norma. La única norma es la ausencia de reglas. Y la ausencia de reglas, lamentablemente, pero por culpa del bando atacante, conlleva excesos, conlleva errores, conlleva situaciones desdichadas. Pero ¿quién es el que pone esas normas? El atacante, que se mimetiza con la población civil, se mimetiza en el sentido de que no lleva a la vista ni armas, no lleva uniforme, no lleva, o sea, está absolutamente entremezclado con la población civil, y las Fuerzas Armadas de la Nación se ven en una situación absolutamente fuera de programa. Bueno, vamos a ver esta charla de Nicolás Márquez, que se titula La Guerra Civil Argentina. Debemos reconocer que ellos lo hicieron mejor. Cuando reconozcamos que ellos lo hicieron mejor en la batalla cultural, vamos a estar en condiciones de llevarlos por encima. Y mucho de eso es gracias a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Valerini, a Axel Kaiser y a otros tantos gigantes del pensamiento que han empezado a dar esta batalla cultural como verdaderos gladiadores. Lo vamos a hacer ingresar, le vamos a agradecer a Nicolás Márquez. Hola Nicolás, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por tantos años de amistad, y con los elogios que me acaba de endilgar ha generado una expectativa que espero estar a la altura de las circunstancias. Ya me metió presión usted. Te puse presión, pero te lo mereces porque vos tenés un auditorio muy grande. Realmente hay muchos que te siguen. Así que vamos a ver este canal que te cuento, es de Asia TV. Ivonne y Marcelo tienen entre 130.000 suscriptores en su canal. Me han dado a mí este espacio, este programa, pero ellos se dedican exclusivamente a temas de geopolítica. Así que obviamente esto interesa muchísimo porque dentro de la geopolítica mundial, bueno, está nuestro contexto, cómo nosotros nos relacionamos y nos incorporamos en esa geopolítica. Y hoy tocamos un tema, pero que es interesantísimo en todos sus aspectos. Así que bueno, gracias por decirlo de la amistad. He trabajado con vos, o por lo menos he estado en las presentaciones de tus libros y he colaborado para que vos puedas presentar alguno de ellos. Pero bueno, vamos al grano, como sos vos, vamos derecho al hueso. Tu libro tiene un título muy particular, La Guerra Civil Argentina, sí. Y arranquemos por ahí. ¿Por qué le pusiste Guerra Civil? Contanos. Bueno, el tema de si fue una guerra o no fue una guerra, el conflicto que se dio entre la guerrilla marxista y el terrorismo y las Fuerzas Armadas de la Nación, ha sido por años muy silenciado y casi un sacrilegio, una cosa tabú, no se podía decir que fue una guerra. Y entonces el título en sí mismo, que es meramente descriptivo de lo que pasó, ya pone de manifiesto una controversia, ¿no? Yo creo que fue una guerra por tres razones. Primero, porque el bando agresor, es decir, la guerrilla, Montoneros y el ERP concretamente, que fueron las dos grandes estructuras político-militares que atentaron contra el orden constituido, no solamente decían abierta y manifiestamente que estaban en guerra, sino además publicaban partes de guerra, tenían ejércitos con grado militar, con estructura, con entrenamiento, con armamentos, con fábrica de armas. Al menos 6.000 fueron entrenados en Cuba, es decir, no eran un grupo que estaba haciendo un campamento jugando al trabajo. Es decir, ellos mismos declararon la guerra, tanto el ERP, comandado por Mario Santucho, o Montoneros por Mario Firmenich. O sea que desde el punto de vista militar, el bando agresor terminó que fuese una guerra. Desde el punto de vista político, hubo creo que 4 grandes actores. Mario Santucho como cabecilla de una de las organizaciones, el otro fue Firmenich, el otro fue Perón como presidente de la Argentina, y luego el presidente Videla como presidente de facto.
¿Qué tenían en común estos cuatro? Y bueno, disidencias tenían infinitas, pero había un aspecto en el cual estos cuatro líderes, 2 presidentes y 2 líderes guerrilleros, coincidían en algo, que estábamos en guerra. Lo ha dicho Perón infinitamente a través de sus cartas y manifestaciones, lo ha confirmado el presidente Videla, así lo manifestó Firmenich y así lo dijo Santucho. Entonces, eso también es un dato interesante. El otro lado, que mucho no se sabe, pero así empieza mi libro, es que cuando la justicia alfonsinista, por decreto de Alfonsín, y aclaro esto porque ese juicio desde el punto de vista jurídico tiene muchos agujeros y es muy cuestionable, pero no me voy a meter en ese tema. Este juicio, en los considerandos, el juicio de la Junta Militar que se dio en el 85 por orden y decreto de Alfonsín, determinó en diferentes fragmentos que Argentina vivió una guerra interna, después usa el término guerra revolucionaria, después creo que usa la palabra, bueno, guerra subversiva, o sea, en 4 fragmentos de los considerandos de la sentencia que condena a las fuerzas, a la cúpula militar, determinó que se vivió una guerra. Es decir, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico, se ha determinado que hubo una guerra. Entonces, me parece que los argumentos sobran. Ahora, no se mete en el libro y ve cómo está el libro, todo documentado y qué fue lo que pasó, surge a las claras que eso fue una guerra. Dentro de la jerga militar hay diferentes tipos de guerra. Yo no soy militar, usted sí, pero también, por ejemplo, se hablaba de que esto fue una guerra civil intermitente, le llamaba él. Yo creo que en la clasificación de diferentes tipos de guerra, dentro de lo que es la doctrina militar, que no es la mía, yo no soy militar, podríamos decir que fue una guerra de baja intensidad, si se quiere, en el mejor de los casos. Pero que fue una guerra, no creo que sea algo sometido a discusión. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia, hubo un bombardeo ideológico enorme y se ha querido disfrazar lo que fue una guerra, dentro de la cual las Fuerzas Armadas de la Nación tuvieron que salir a defender al país y al orden constituido contra la agresión castrocomunista armada. Bueno, y la propaganda dominante durante los últimos 20 y pico, desde el 83 para acá, con diferentes niveles de intensidad y agresividad psicológica, quiso disfrazar esto como si hubiese sido un genocidio. Algo ridículo, fácilmente demostrable, pero para demostrarlo hay que escribir. Y uno lleva las de perder, porque publicar un libro, y si ya que me das la posibilidad lo digo, hay una nueva edición que está en todas las principales librerías del país y las 2 cadenas más importantes que son Jenny y Cúspide, con tapa negra, con lo cual me pone muy contento. Y también me pone contento que el nuevo gobierno, en los últimos 24 de marzo, hizo un documental con una visión muchísimo más equilibrada que la que hemos venido padeciendo durante los 20 largos años de delincuencia kirchnerista, en donde hizo de la década del 70 una distorsión histórica, además de un negocio inmoral o ilegal. Sabes que te hablo sobre la guerra. Estamos cada 10 años en el ejército, por lo menos que yo más conozco, se actualiza la doctrina respecto a, más que nada, términos, porque el mundo va cambiando, pero en esencia las cosas son muy parecidas. En aquel entonces se hablaba de una guerra contra elementos irregulares, o sea, eran elementos irregulares, había una doctrina para ello, y bueno, ahora se tiene que actualizar. Hoy se hablan de guerras híbridas, de guerras asimétricas, que son un poco lo que... O de cuarta generación, ¿no? De cuarta generación, y hablando de ello, que ahora el ejército, o por lo menos las Fuerzas Armadas, porque en realidad es doctrina para el instrumento militar terrestre, porque ojalá seamos más conjuntos en las Fuerzas Armadas en Argentina, pero es para el elemento terrestre, que hoy ya, entre otras cosas, hay 5 dimensiones en la guerra de hoy. Pero yendo a esta clasificación la traigo a colación, porque se habla mucho del terrorismo, hoy se habla del terrorismo, fue una lucha contra el terrorismo. Decime vos entonces en tu libro qué cosas te constan de por qué fue una guerra terrorista, hubo antiterrorismo. Acá de lo único que se habla es del terrorismo de Estado, que vos sos abogado, sabrás, me parece que es una falacia. El Estado, el terrorismo de Estado, bueno, entiendo de que no hay una incongruencia entre ellos, entre las palabras, pero te pregunto por el terrorismo concreto. Bueno, primero quiero aclarar algo que usted dijo, mi coronel, que me parece muy atractivo para aclararlo para la gente. Usted dijo que se hablaba de una guerra irregular o contra elementos irregulares. ¿Qué significa irregular? Irregular significa ausencia de reglas. ¿Quién es el que impone las condiciones del combate? El bando agresor. Si yo a usted le insulto, pues usted me puede devolver el insulto. Ahora, si yo le pego físicamente, usted tiene todo el derecho a defenderse físicamente. Si le pego con un palo o con un sillazo, usted ahí ya tiene que abrevar en una defensa que tiene que ver con algún objeto. Si le pego con tiros, lo estoy obligando a usted a defenderse a tiros. Bueno,
Si yo instalo una guerra sin reglas, las Fuerzas Armadas de la Nación no tienen reglas o parámetros. No es una regla conforme que uno pueda decir, vamos a aplicar la Convención de Ginebra. Vamos a aplicar, es una guerra en donde el exceso es la norma. La única norma es la ausencia de reglas. Y la ausencia de reglas, lamentablemente, pero por culpa del bando atacante, conlleva excesos, conlleva errores, conlleva situaciones desdichadas. Pero ¿quién es el que pone esas normas? El atacante, que se mimetiza con la población civil, se mimetiza en el sentido de que no lleva a la vista ni armas, no lleva uniforme, no lleva, o sea, está absolutamente entremezclado con la población civil, y las Fuerzas Armadas de la Nación se ven en una situación absolutamente fuera de programa, porque dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas no están preparadas para ese tipo de guerra. Tuvieron que improvisar conforme el enemigo actuaba, por orden de la entonces presidenta Isabel Perón. Y eso fue un aprendizaje sobre la marcha. Una Fuerza Armada profesional está preparada para un conflicto con una potencia extranjera. Entonces, más allá de que hubo algunas aproximaciones, algunos aprendizajes que se llevaron adelante, por ejemplo, el general Bussi, en un reportaje que yo le hice para un libro que yo escribí en el 2008, por lo que pasó en Tucumán, que fue terrible, selvático, él me comentó que había ido a Vietnam, donde tuvo una instrucción. O sea, hubo algunas cosas, pero no era lo corriente. Aclarado este punto, yo creo que lo que pasó en Argentina, la guerrilla es una cosa, que es cuando los guerrilleros operan con ciertos grados más o menos razonables de, entre comillas, legalidad, uniforme, focos guerrilleros, pelean en general contra Fuerzas Armadas, en combates que se dan muy extrañamente casi cuerpo a cuerpo, o se tirotean a 2, 3, 4 metros de distancia. La guerra de guerrillas tiene esas particularidades, pero en Argentina hubo una combinación de ambas. ENARP, por un lado, se basaba en el guevarismo, en la experiencia vietnamita y en la experiencia la experiencia maoísta también. Y Montoneros, incluso en el libro famoso del Che Guevara, Guerra de Guerrillas. Pero Montoneros en un sujeto, un ideólogo, Marighella, que escribió el manual del guerrillero urbano, que creía que la guerrilla tenía que darse en el plano urbano. ¿Qué era la tesis de Montonero? Pues Montonero decía, ¿cómo nos vamos a ir a pelear a la selva, como lo hizo el ERP en Tucumán, mayormente? No digo solamente peleó ahí, peleó en muchos lados, pero su obsesión era Tucumán, porque había selva y mucha población. Y los montoneros decían, Argentina es un país muy urbano, muy europeo, con grandes ciudades, entonces, a diferencia de otros países de América Latina, es ridículo hacer la guerrilla en esos términos, hagámoslas en el seno de las ciudades. Entonces tenían otra forma de ver el combate. Pero acá hubo una combinación, hubo guerrillas, sí, pero también hubo terrorismo. Poner una bomba, porque yo quiero matarlo a usted, en su edificio, donde usted vive, y en la bomba muere usted, su familia, los vecinos, el kiosquero, el diariero, el portero. Bueno, eso es terrorismo. Ya no es ubicarlo. Eso genera pánico, involucra a muchos civiles inocentes, eso involucra, claro, poner como elemento fundamental las bombas, bueno, es que muera que caiga el que sea. Realmente eso. Claro, además no son bombas, a ver, no son bombas dirigidas, digamos, sí, para matar a alguien, pero dentro de ese alguien va de suyo que una bomba en un lugar público, en un cine, en una cafetería, donde fuese, o en un comedor, ya que estamos hablando, últimamente se ha puesto de moda no, de notoriedad pública el episodio del 2 de julio del 76, cuando Firmenich, Rodolfo Walsh, quizás Berbisky, fueron los que cranearon y planificaron ese terrible atentado con 100 víctimas, de los cuales al menos 25 murieron, que creo que está la justicia ahí indagando, pero la justicia argentina es muy complaciente con los guerrilleros. Bueno, eso fue un acto de terrorismo, claramente. Ahora, hubo muchos actos de terrorismo, muchísimos. Por ejemplo, para matar al capitán Viola, famoso episodio en Tucumán, los guerrilleros no mataron solamente al capitán Viola. A una chica de 4 años la llenaron de balas en la cabeza y terminó su hija un mes en el hospital con un sinfín de operaciones y secuelas irreparables. Otra chiquita de 3 años, María Cristina, fue asesinada por los guerrilleros de ENERP, y su padre, que estaba de civil, fuera de servicio un domingo, asesinado en el medio de la calle. Entonces, bueno, y así hubo episodios permanentes. Hubo una combinación. Ahora, primero, hay una evolución en este tipo de organizaciones. Primero, las organizaciones se convierten en insurrección. Hacen gimnasia revolucionaria, están al límite del delito y se van desarrollando. Cuando ya el desarrollo es fuerte y ya pasan a la acción con toda la estructura, ahí se convierten en guerrilla. Pero también es cierto que cuando esas mismas organizaciones están perdiendo fuerza, están perdiendo cuadros, los cuadros que reclutan no tienen la misma preparación porque no tienen tiempo de prepararlas militarmente, están perdiendo armamentos, etcétera, etcétera,
para no perder notoriedad en la sociedad, incurren en terrorismo. Porque es mucho más fácil, por ejemplo, meter una bomba en un cine, que haya una explosión espectacular y que sea en todo el país o en el mundo, que preparar un ejército o 300 cuadros, como por ejemplo fue el famoso combate en Montetimolo, donde hubo 300 guerrilleros del ERP. Todo eso requiere de una logística enorme. Meter una bomba con un maletín, uno se hace distraído, se va y en 20 minutos explota la bomba, es algo mucho más importante a nivel, es algo mucho más fácil. Y a nivel impacto en la opinión pública, uno logra un episodio resonante con muy poco esfuerzo. Eso es lo que suele pasar con las organizaciones guerrilleras cuando están empezando a perder la guerra. Por eso, si usted se fija, los atentados más, como por ejemplo el que hablábamos recién, los atentados de terrorismo crecen en la última etapa de las guerrillas en Argentina, que es la etapa dentro de la cual, desde el 75 al 77, las Fuerzas Armadas le dieron su merecido. Vos naciste en el 75, o sea que vos estuviste justo en la mitad de la década, el 22 de abril, un día que era el Día de la Caballería. Yo soy de caballería, nada que ver con nada, pero te quiero mencionar que se habla de la década de los 70, hay 2 años que fueron gobierno militar anterior, donde fue Onganía Lanusse, después hubieron 3 años de gobierno democrático, Perón y Isabel Martínez de Perón, donde ahí ya había la guerrilla, y ahí ya era, vos nombraste que la intensidad es al final, pero ya en el periodo democrático la guerrilla era muy intensa en sus actos. Entre ellos, vos presentaste algunos libros en el Círculo Militar, y en el Círculo Militar había un microcine, en realidad era un gimnasio que obraba de microcine con sillas. Hubo 50 víctimas. 44 personas estaban, claro, porque más el entorno, donde una niña de 19 años fue la que puso una bomba ahí. O sea que también hay que ver la captación de jóvenes, realmente, con una niña de 19 años que, aprovechando ser novia o pareja de un pariente del entonces ex jefe del ejército, se metió en el Círculo Militar y puso una bomba. Pero, digamos, primero, tan joven, ser captada y poner hacer un acto deliberado para matar a 50 personas, digamos, porque realmente poner una bomba ahí es como para que no quede nadie. Esa era un poco la violencia y el terror de lo que estás hablando. Bueno, pero no, yo lo que quiero decir es que durante el gobierno militar lo que prevaleció fue el terrorismo, el caso Walter Klein, etc. Pero el auge fuerte de la guerrilla se dio en el 75. Y precisamente como consecuencia del caos guerrillero y del caos económico y político del desastroso gobierno de Isabel, la Iglesia, los sindicatos, la partidocracia en su unánime conjunto, la prensa y la sociedad civil pidieron a grito la intervención militar. Yo sé que lo que digo incomoda mucho a los bien pensantes, a los vendedores de derechos humanos, a los periodistas y a toda la hipocresía multimediática. Pero una vez un periodista me preguntó, díganme, ¿quién apoyó al gobierno militar? Y yo le cambié la pregunta. Dígame usted, ¿quién no apoyó al gobierno militar? No hubo absolutamente nadie que no apoyara al gobierno militar. Me refiero al pronunciamiento del 24 de marzo del 76. Solamente conozco una sola persona, que fue Álvaro Alzogaray, que escribió una suerte de carta la semana, porque hasta el Partido Comunista apoyó al gobierno militar, que escribió una suerte de cartas a Alzogaray que tenían visos premonitorios. Y ojo, Alzogaray no es que decía no violenten el Estado de Derecho, porque no había Estado de Derecho. Lo que él decía era, si los militares le van a salvar al peronismo el desastre en el cual nos metieron, después van a volver como héroes. O sea, tenía su lógica. Tenía su lógica. Ahora, mira. Y un colega mío que sabe mucho de esto y ha hecho grandes trabajos y grandes aportes a la verdad histórica, Juan Bautista Joffre, él dijo, y me parece muy atractivo el concepto, porque la adhesión popular fue tan grande que él dijo, la guerra no la ganaron los militares, la guerra la ganaron los argentinos con sus Fuerzas Armadas. O sea, poniendo de manifiesto de que había un consenso unánime. Y deje de decirle algo más, mi coronel. Yo tengo un libro solamente especializado sobre la guerrilla de Tucumán. La guerrilla de Tucumán, la adhesión del pueblo tucumano a las Fuerzas Armadas era tan grande que a Tucumán, a las concentraciones guerrilleras en la selva, no iban tucumanos que eran reclutados en la zafra o en los cañaverales de azúcar, ni nada por el estilo. Los tucumanos estaban totalmente a favor de las Fuerzas Armadas. Entonces iban rosarinos, platenses, porteños, gente de las ciudades que no tenían ninguna capacidad, digamos, de entrenamiento en el hábitat de lo que se vive en una selva. Yo tengo en ese libro el sinfín de testimonio de los guerrilleros que les hacía insoportable la guerra en un hábitat tan extraño. ¿Por qué? Porque no pudieron reclutar un solo tucumano. A punto tal que muchos años después de entrada a la democracia, el único hombre del gobierno militar
que gana una elección apabullantemente fue precisamente el general Bussi, que fue el que durante gran parte de la guerra antisubversiva dirigió en Tucumán lo que se conoció como el Operativo Independencia. No hago una connotación valórica, es algo descriptivo. ¿Y por qué ganó? Porque la gente recordaba con beneplácito la participación militar contra la guerrilla. O sea, los guerrilleros no tuvieron apoyo popular. Quizás lo tuvieron en el periodo que usted señaló, en el gobierno de Lanusse. Quizás en esa época todavía gozaban, de hecho hicieron movilizaciones y actos masivos, incluso en canchas de fútbol. O sea, tenían una fuerte presencia en la opinión pública que se fue perdiendo a partir de que vuelve la democracia. Y ahí ya se les acabó todo fundamento y argumento. Y déjeme decirle una cosa más. Usted señaló el caso de la bomba en el cine del Círculo Militar, donde quien puso la bomba fue una chica de 19 años. Casos así tenemos a borbotones. De hecho, los jefes guerrilleros, cuando comienzan la guerrilla en el año 70, eran de 20, 21, 22 años. Los que secuestraron y asesinaron al presidente Aramburu tenían esa edad. Y además hacían tareas de inteligencia de un profesionalismo notable. La chica que se hace amiga de la hija del general Cardoso y que en un momento estudiaban juntas, ella simula ir al baño, creo, y coloca debajo de la cama del general Cardoso una bomba. Después el general Cardoso muere, tenía 18 años. Y le tiro un ejemplo más que desarrollo en ese libro, que es muy famoso por lo mediático y el bombardeo que se hizo del episodio. Usted y todos nos conocemos de sobra el concepto de lo que fue la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices, según la película y la versión oficial, eran un grupo de chicos que querían una rebaja en el boleto estudiantil, algo muy inocente, una petición meramente gremial, si se quiere, de estudiantes de colegio secundario. Bueno, entonces los militares fueron, los secuestraron, los violaron, los mataron a todos. Muy bien. Pero resulta que los propios protagonistas en vida o los hermanos de los que murieron allí cuentan la verdad en diferentes pasajes. Por ejemplo, Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes, fue el líder de la JG, que era el brazo estudiantil del EP. Luego, otro de los que ha contado este episodio fue Jorge Falcone, oficial de Montoneros, mano derecha de Firmenich, y en el libro en donde la periodista Viviana Gorbato lo entrevista, dice: la película es una falsedad absoluta. Mi hermana, María Claudia Falcone, otra de las protagonistas de ese filme, no murió por el boleto estudiantil. En el arsenal, en la habitación de mi hermana, que era miliciana montonera, guardábamos el arsenal de guerra. Ellos participaron, por ejemplo, en el ataque y hundimiento, creo, de la fragata misilística. Es decir, nadie de nosotros se chupaba el dedo, nadie murió por el boleto estudiantil. Mi hermana no era una caperucita, sino una guerrillera entrenada. Este señor, Jorge Falcone, en esa época estaba casado con otra guerrillera, oficial montonera, que quizás el apellido le suene. Se llamaba María Claudia Carlotto. Perdón, María Estela Carlotto. Hija de Estela de Carlotto, líder de una organización, entre comillas, defensora de derechos humanos, como lo es abuela de Plaza de Mayo. Lo que quiero decir es que acá se ha montado una farsa y una estafa. No hay episodio. Es más, un exguerrillero de la FAP y después de Montonero, Martín Caparrós, llegó a decir pública y textualmente en reportaje concedido al diario La Nación: la Noche de los Lápices es el fraude más grande que se ha contado sobre la década del 70. Curiosamente, es el más conocido. Te cambio a ver un poquito el ángulo. Actualmente, el hijo del teniente coronel argentino del Valle Larrabure, que fue mártir y la iglesia lo está canonizando, fue secuestrado en agosto del 75, torturado, asesinado, y todo para que estaba trabajando en actividad en una fábrica militar y lo secuestraron para que dé la fórmula para hacer explosivos. Bueno, nunca la dio, cantaba el himno, rezaba, y así lo tuvieron un año secuestrado. El hijo... Sí, lo secuestran, discúlpeme mi coronel, creo que lo secuestran en el 74, claro, y su cuerpo, después de un año de torturas, es encontrado con 40 y pico de kilos menos, totalmente famélico y destruido humanamente, físicamente, asesinado y ahorcado con un alambre de púa, pero porque él se negó a colaborar con el ERP para fabricarle armamentos. Exactamente, y mártir porque él, con la fe cristiana, en definitiva, fue asesinado por eso, por su condición. Después hay algún viso también de no solo apátridas de estos elementos guerrilleros, sino también bastantes poco religiosos, o por lo menos hay un problema
contra los cristianos ahí, ¿no? Pero no entremos en ese detalle. Fue el hijo quien pidió ante la justicia ser, vos sabés mejor que abogado que yo, cuando él querellante, ahí me sale la palabra, él se pone como querellante de los grupos del ERP que secuestraron a su padre, aduciendo de que es un delito de lesa humanidad y que no prescribe. Bueno, lo hizo, ese fallo lo presentó su abogado querellante, el doctor Claudio Palacín, y este pedido que hace la familia, el hijo, recientemente la Suprema Corte de Justicia ha fallado diciendo de que, o sea, como es que dicen los abogados, de bien en abstracto, o sea, que no lo ha considerado. Y el hijo declaró hace poco, dice, los jueces todavía tienen miedo y no quieren juzgar a los guerrilleros de los años 70. ¿Qué te parece estos comentarios? No, yo no creo que tengan miedo. Yo creo que ideológicamente sienten algún tipo de simpatía y no quieren meterse en un problema, porque si en lugar de fallarlo, simpatía por la guerrilla, en lugar de fallar en abstracto, hubiesen fallado de todas maneras, más allá de que el coronel Rabure murió, eso hubiese abierto la puerta para empezar a enjuiciar guerrilleros por doquier. Ahora, yo tengo una duda jurídica en torno a eso, se le hice saber al doctor Claudio Palacín, que lo entrevisté en mi canal. Creo que él no es el abogado, él escribió el libro y fue el fiscal que en su momento... Claro, creo que el abogado es el doctor Diego Leguizamón. Está bien, pero él fue el fiscal que hizo el dictamen que elevó a la Suprema Corte. Lo que pasa es que en ese momento, cuando él hace el dictamen, el procurador general era la basura moral de Esteban Rigui. Entonces, él era el jefe de todos los fiscales e instruyó para que ninguna causa que involucre a guerrilleros sea atendida en pleno auge de la delincuencia kirchnerista. Había una presión política brutal, brutal. Hoy esa presión política no existe, pero no nos olvidemos que la Corte Suprema está integrada por 3 jueces, de los cuales uno fue propuesto por Néstor Kirchner y el otro, 2 de 3, fue ministro de Néstor Kirchner. O sea, de ahí para abajo, todo lo que es justicia legítima, los jueces, todo, el Poder Judicial está contaminado con esta ideología. Pero yo le digo que tengo una duda jurídica por lo siguiente. Yo no tengo ninguna duda de que los militares que están presos están injustamente presos. ¿Por qué? Más allá de toda consideración de la metodología aplicada, lo que se conoce como delito de lesa humanidad, que tiene la particularidad de ser inindultable, inamnistiable, imprescriptible, ese delito fue incorporado al derecho argentino en el Tratado de Roma durante el gobierno de De la Rúa. Por consiguiente, lo dice el mismo tratado y lo dice la Constitución Nacional, ese delito, que es parte constitutiva de ese tratado, solamente tiene aplicación válida a partir de su entrada en vigencia en el derecho argentino. O sea, es inaplicable a lo sucedido en la guerra de la década de los 70. Por consiguiente, se están violando muchos principios jurídicos, entre ellos el de retroactividad ante la ley. Ahora, jugar a los guerrilleros creo que sería también violar la misma norma. Algunos me dicen, bueno, pero si juegan a los militares, que juzguen también a los guerrilleros con el mismo criterio. Es válido, pero ya estamos entrando en una guerra política, no jurídica. O sea, bueno, porque vos sabés que todas las guerras, más allá de lo militar, que esta guerra en el campo táctico, bueno, se puede analizar como que fue ganada entre comillas, pero lo táctico es una cosa, y como la guerra es política, bueno, creo que hoy, dice el general Agüel, hoy estamos en la posguerra de los 70, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un tema opinable. Desde el punto de vista jurídico, a mí me parece tan injusto un guerrillero detenido como un militar detenido. El problema es que a los guerrilleros no lo detienen y a los militares sí. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, un hecho de justicia verdadero sería liberar a todos los militares y encarcelar a los jueces y fiscales que los encarcelaron. Pero bueno, sería un poco utópico eso, ¿no? Entonces entiendo la postura de aquellos que dicen, bueno, para empatar un poco esta injusticia, que vayan los guerrilleros presos también. Es discutible. Pero yo le hice un reportaje al doctor Palacín bueno, lo que dice la Rabure, a ver, no sé a qué se refiere con el miedo, pero por lo menos yo puedo comprender. En el 74 hubo un juez de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Quiroga, que fue asesinado. Bueno, por la guerrilla. La Cámara, en aquel entonces. Claro. Bueno, pero eso yo creo que ningún juez tiene miedo de ser asesinado. Yo lo que sí creo, y en esto quizás trato de interpretar lo que dice la Rabure, un juez que encarcela y condena a un guerrillero, yo creo que tiene miedo de no ascender, o de padecer un jury, o de padecer un escarnio jurídico y que se le termine la carrera. Yo creo que la presión es tan grande
que hoy es mucho menos, hoy el Poder Ejecutivo no interviene, pero en la época del kirchnerismo sí, y además se generaría toda una presión muy potente en el seno de lo que es el aparato judicial. Y digo aparato judicial y no poder... a ver, a mí, en este tema para mí no hay justicia. Hay un poder judicial que hace lo propio, pero que no imparte justicia. Imparte Nicolás, un revanchismo, digamos, por una vía colateral disfrazada de justicia. Vos hablas de guerra civil, hay un contexto histórico que estudiar en el cual ocurrió esa guerra civil, y yo traigo a colación para escucharte, digamos, el 4 de julio de 1998, 20 años después, ¿no?, de esta década, Fidel Castro admitió públicamente su papel activo como promotor de la subversión en América Latina en la mencionada década de los 70. Fue entonces cuando, con ayuda de la ex Unión Soviética, pretendió crear en nuestra región, a estar diciendo sus propias palabras, un Vietnam gigante. O sea que el propio Fidel Castro en aquel entonces introdujo, apoyó, sostuvo, fue el instrumento de la guerrilla de la ex Unión Soviética. ¿Qué decís sobre ese contexto? Bueno, yo creo que la Unión Soviética, digamos, a ver, Cuba claramente impulsó todo esto. Incluso hay una frase vieja, probablemente en eso se basó Fidel Castro, cuando dice, Che Guevara decía, tenemos que hacer de la cordillera de los Andes una gigantesca sierra maestra, tenemos que hacer 2, 3, 100 Vietnam, ¿no? En una famosa epístola que él escribe en el Granma, el diario oficial estatal de Cuba, el único diario posible, en el año 67 a los pueblos del mundo. Bueno, que eso lo escribió él en el 66, se publica en el Granma en el 67, porque el Che en el 67 estaba haciendo la guerrilla en Bolivia. O sea, claramente hubo un impulso desde Cuba. Yo creo que la Unión Soviética hizo la vista gorda, dejó que Cuba hiciera su juego. En el libro Fue Cuba, Joffre pone de manifiesto cómo los guerrilleros iban y venían a Europa del Este con pasaportes falsos y estaban en constante vínculo con lo que era la Unión Soviética, pero de alguna manera hizo un poco la vista gorda porque los partidos comunistas no apoyaban la guerrilla. Ellos creían en el determinismo histórico, se hacían los distraídos, ¿no? Incluso en Argentina. Pero inequívocamente acá hubo una logística, un entrenamiento, hubo campos de entrenamiento. Punto Cero fue el más conocido. En el caso de Argentina, se calcula que pasaron 6.000 guerrilleros entrenándose. ¿Y cómo eran los entrenamientos? Bueno, ellos han contado mucho. Hacían tiros en movimiento, tiros desde camionetas, bueno, toda una serie de entrenamientos de guerra de guerrillas, de manera que Cuba tuvo un papel prevaleciente allí. Entonces, bueno, sin Cuba no hubiese tenido semejante apoyatura, sobre todo una apoyatura a nivel logística, no creo que económica, porque las guerrillas locales, por lo menos en esa época, para abastecerse económicamente secuestraban empresarios, gente de dinero y extorsionaban. Después las guerrillas que sobrevivieron y avanzaron, como la peruana o la colombiana, ahí encontraron el negocio del narcotráfico, que fue mucho más rentable, ¿no? Pero sí, bueno, claramente Cuba estuvo detrás. Es más, muchos guerrilleros que escapaban por diferentes motivos se iban a Cuba, que era el gran aguantadero de ellos. Hay un ejemplo muy famoso, que fue una fuga de guerrilleros del penal de Rawson, donde secuestran un avión, está Santucho, hay varios, Coronel Merlo, guerrilleros de renombre. ¿Y a dónde se van? A la Chile de la dictadura comunista de Salvador Allende. Y desde la NUCES pide la extradición de los delincuentes, Allende no la concede y los manda a Cuba. ¿Quién los recibía en Cuba? El abogado principal del ERP. ¿Quién era? Eduardo Luis Duhalde. ¿Quién fue después? El secretario de Derechos Humanos de Kirchner. Fíjate vos cómo, con la farsa de los derechos humanos, estos sinvergüenzas construyeron un relato e impusieron una serie de dogmas, y yo siento una desconfianza total y absoluta en todo aquel que me viene a hablar de derechos humanos, porque él es una de las máscaras que usó el comunismo de posguerra. Nicolás, acá, bueno, en este espacio que traemos libros, y yo apunto a lo estratégico, en el criterio que con ideología no se puede hacer estrategia. Si ponemos el corazón, la pasión, la política, acá para hablar de estrategia hay que analizar, ser fríos y contemplar un montón de variantes, inclusive lo más importante es analizar la mentalidad del otro, a ver por qué el otro lo hizo, etcétera. Entonces, dentro de lo que estamos charlando, vimos un poco el contexto, cuáles eran las motivaciones de una facción y cuáles eran las motivaciones de otra. O sea, por qué esta guerra, o sea, incluyéndolo a Fidel Castro, a la Unión Soviética, qué motivaciones tenían, por qué, qué querían.
Decinos vos, a ver qué No, buscaban. ellos querían tomar el poder del Estado y arrastrar al país hacia una tiranía de inspiración marxista. O sea, el objetivo era, por la fuerza, tomar el poder del Estado. Ahora, ¿cómo es que se animaron a llevar adelante semejante osadía, matando y muriendo con un fanatismo irracional? Bueno, yo acá creo que hay un libro de un gran amigo y pensador que es Vicente Massot, que se llama El cielo por asalto, en donde él habla del espejismo cubano. La Revolución Cubana fue muy mal contada. En mi biografía sobre el Che Guevara yo trato de desmitificar bastante eso. Pero, ¿de qué se trataba? El Che Guevara había, probablemente en su locura, en su mentalidad, él creía que con el voluntarismo ideológico, con la convicción ideológica, un guerrillero, aún teniendo inferioridad en logística, en cuadros humanos, en infraestructura, en tecnología, pero la ideología era tan fuerte y la convicción tan fuerte que eso hacía que un guerrillero tuviese una preparación muy superior a la de un militar convencional. Él subestimaba a los militares. ¿Por qué? Porque él conocía a los militares de Fulgencio Batista, de Cuba, que había sido una revolución de sargentos, mal entrenados, mal preparados. Bueno, no quiero hacer historia de Cuba. Es lo que conoció el Che Guevara. Él veía que los militares ni pelearon, de hecho no pelearon tantos así que 300, 400 guerrilleros hacen una revolución en Cuba contra un ejército de 50.000 militares, que era con lo que contaba Batista. Esto es falso. Se comieron el espejismo cubano que tuvo apoyo norteamericano, toda una serie de condimentos que nada tienen que ver con que una guerrilla le gane a un ejército profesional. Y el otro espejismo fue el vietnamita, que en realidad hay una desproporción en lo siguiente. Por eso se llama guerra asimétrica. Las Fuerzas Armadas tienen un poder siempre superior al de una guerrilla, pero la guerrilla puede compensar esa debilidad en tanto y en cuanto tenga adhesión en la opinión pública. La opinión pública en Argentina siempre estuvo a favor de las Fuerzas Armadas, por eso los guerrilleros se comieron una paliza fenomenal. Ahora, hicieron también un daño brutal, pero en términos militares fueron abatidos. Ellos se comieron el espejismo de Vietnam, por eso los guerrilleros que van a Tucumán querían recrear las condiciones de Vietnam. ¿Pero por qué? Y porque el Vietcong peleó contra Estados Unidos, pero Estados Unidos era una tropa de ocupación. El ciudadano vietnamita, el habitante de Vietnam, que no estaba en la guerrilla, apoyaba a su guerrilla. ¿Por qué? Porque veía en el ejército norteamericano o en las Fuerzas Armadas norteamericanas a rubios que hablaban otro idioma, otra idiosincrasia, veía un ejército invasor. Entonces, ¿a quién apoyaba? Y los propios, lo que son mis connacionales son los del Vietcong. En cambio, cuando un campesino de Tucumán veía a un guerrillero, veía a alguien extraño, y cuando veía a un militar de su patria. Entonces los guerrilleros nunca contaron con apoyo popular. Al no contar con apoyo popular, la guerrilla queda aislada y es afortunadamente abatida victoriosamente por las Fuerzas Armadas de la Nación. Pero ellos creían en dos cosas. En la tesis de Guevara, en su libro Guerra de Guerrillas, creían en la experiencia de Vietnam, no se daban cuenta de estos datos, y además hay una cosa muy propia del marxismo, que es el determinismo histórico. A Marx ni se le ocurría sospechar que el marxismo no podía triunfar. Era una cosa filosófica a través de etapas en donde el comunismo va a triunfar sí o sí. Cuando uno cree y tiene una fe ciega en un triunfalismo irreflexivo, bueno, y además era moda, y además el fracaso del comunismo, que hoy lo sabemos, lo conocemos, lo palpamos, lo estudiamos, ya es un hecho que es indiscutido, en esa época era discutido. Y cuando esto era advertido, decían que era propaganda de la CIA. Bueno, todo esto después se conoció muy bien. Entonces, claro, había hechos históricos mal contados, con muy buena propaganda, y había además un determinismo que no era tal, en términos doctrinarios, que compraron los guerrilleros en su momento. Quiero aclarar además que había una diferencia incluso sociológica entre ambas guerrillas. Fíjate que él reclutaba gente en las fábricas y los montoneros en la universidad. O sea, los montoneros podríamos decir que pertenecían a una clase sociocultural más avanzada. Nicolás, como para ir terminando, nos quedan unos, no sé, 5 minutos. Hubo una guerra con el nombre que sea, subversiva, antisubversiva, revolucionaria, civil, vos le pusiste Guerra Civil Argentina. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Irregular. Esa guerra terminó, o sea, supongamos que terminó, al decir de algunos todavía estamos en la posguerra. Esa guerra, ¿cuáles fueron las consecuencias? Vos sos un analista político, decinos qué consecuencias políticas y qué consecuencias sociales trajo para la Argentina. Todos las conocemos, pero ¿cómo las definís vos? Y esa guerra trajo un gran desprestigio en las Fuerzas Armadas, una desfinanciación, la apertura de juicios ilegales, un gran negocio para los guerrilleros que cobraron ingentes recursos del erario público, una financiación de parte de organizaciones falsamente denominadas de derechos humanos, organizaciones afines al castrismo, a la guerrilla local, a la guerrilla internacional, al terrorismo internacional.
trajo, y además, un robo muy observable, que no sé por qué no hay nadie preso todavía, a partir de un sinfín de irregularidades y estafas al Estado. Fue un negocio, fue una imposición ideológica y fue una injusticia maniobrada por el Poder Judicial a expensas del bando triunfante. Así que yo diría que esas son las tres principales secuelas. Y en este sentido, yo diría que hemos avanzado en dos cosas. Primero, en desfinanciar a todas estas organizaciones inmorales, falsamente autodenominadas de derechos humanos, hoy están expuestas y son repudiadas y despreciadas por la opinión pública. Hemos avanzado mucho en la escritura, en equilibrar las mentiras históricas, muchísimo. Si uno se fija la cantidad de libros que revisaron ese relato, los que han salido en los últimos años son todos afines al equilibrio de la versión de los hechos, están distorsionados por años. El propio gobierno nacional se ha encargado de oficialmente poner de manifiesto esa distorsión y tratar de contar los hechos con un equilibrio que nunca había sido visto antes. En lo que no hemos podido avanzar es en el tema judicial. Los presos siguen estando presos y los guerrilleros no están presos. Pero esto no es materia imputable al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede meterse en el asunto del Poder Judicial. Pero durante 30 años el Poder Judicial fue intoxicado por jueces militantes. Un juez militante es la antítesis de un juez verdadero, que tiene que ser imparcial. Un juez no puede ser militante. El juez tiene que ser imparcial. Bueno, acá tenemos jueces militantes y en ese sentido es muy difícil, después de tantos años, poder destrabar esa maraña de sinvergüenzas y por consiguiente los juicios se siguen padeciendo. Nicolás, tengo que agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros contándonos tu verdad, tus libros. Tus libros son muy directos, llamémosle muy duros, con contenidos muy concretos, muy bien referenciados. Yo ante este libro lo que quiero mencionar, que vos al nacer en el 75, es una guerra que vos, que tenías 5 años, a lo sumo cuando terminaba la década, que vos la estudiaste yo no tengo pasado. Mi coronel, yo no tengo registro personal de una sola noticia relativa a la guerrilla, ¿no? O sea, no me acuerdo. Sí, claro que hubo atentados mientras yo era casi un bebé, un poquito más. No tengo ningún registro en mi memoria. Lo que quiero referenciar que vos sos una generación que estudió esto, que investigó esto, bueno, obviamente sin escuchar el relato que la mayoría de nuestra gente tomó y adquirió. O sea, hay una cultura en este momento de la gente que todos estos hechos los cuenta y los relata de una manera, y vos, gracias a tu investigación, bueno, los contás de otra manera. Cuando presentaste el libro, hacías una mención de cuántos libros había diciendo una campana, por decirlo de alguna manera, y cuántos libros había de otra. ¿Te acordás tu referencia? Bueno, esto no es un mérito mío, es un mérito de un gran historiador argentino que se murió hace unos años, Enríquez Díaz Araujo, que escribió 4 tomos que se llama La guerrilla en sus libros, y en el tomo 1, esto puede haber variado porque esto fue hace unos años, pero bueno, en el tomo 1 él contabiliza la cantidad de libros en favor de la guerrilla, son unos 700, y en favor de las Fuerzas Armadas de la Nación, 40 y pico. Y además, el grueso de los libros en favor de las Fuerzas Armadas de la Nación, yo digo en favor de la verdad histórica, en su mayoría han sido editados por el Círculo Militar o editoriales que se manejan en ámbitos restringidos, no grandes editoriales. Afortunadamente hoy mis libros están en todas las librerías del país. Esto pone de manifiesto un cambio de época. O sea que aquel que se quiere enterar tiene de dónde agarrarse. A mí me costó mucho trabajo empezar a escribir. ¿A dónde iba? ¿Con qué me documentaba? ¿De dónde tomaba yo información para retrucar aquello que consideraba necesario? Me era muy difícil, mi coronel. Y lo otro que quería aclarar, usted tuvo la gentileza de decir, bueno, vos no viviste los hechos, lo cual es verdad. Yo no tengo familia militar, no tengo un solo familiar militar. Es decir, tengo mis predilecciones, tengo mi ideología, pero yo no tengo, digamos, no he sido formado en un ambiente y entonces, claro, él escribe esto porque pertenece a este ambiente. Y además, afortunadamente, no tengo ningún familiar, ni muerto por la guerrilla, ni muerto por las Fuerzas Armadas en el contexto de la guerra civil. Tampoco tengo un condicionamiento emocional que me lleve a mí a escribir porque estoy afectado, condicionado, bueno, en función de una vivencia familiar. Lo que yo podría agregar es que, bueno, tenemos un chat acá de comentarios, bueno, es muy variado y tus comentarios generan también mucha discusión.
no traigo a colación ninguno de ellos porque realmente uno solo ya da para discutir una hora y se nos va el programa, se nos va todo. Pero traigo a colación que todos aquellos que dicen que vos le pones una carga ideológica a tus libros, a tus comentarios, bueno, vos lo acabas de decir, si hay 40 y pico de libros y contra 700, bueno, así como hay de repente, o puede haber una ideología de un lado, bueno, obviamente hay una ideología del otro que escribió 700 libros. Bueno, pero a ver, yo no conozco, yo escribí 4 libros sobre este. Mi mejor trabajo es este último, porque es el más maduro, el más documentado, el que me toma, después de muchos años de estudio, es el mejor. Por eso es el único que he reeditado y es el que seguiré reeditando. Menkel decía que toda imparcialidad es artificial. Yo nunca en mi vida leí un libro imparcial, nunca, nunca. Ni de un lado ni del otro, en ninguna materia. Todos los libros tienen una carga de parcialidad. Entonces, cuando dicen que yo soy parcial, por supuesto, nunca conocí a ninguno que no lo sea, no conozco a nadie que no lo sea. En todo caso, lo importante de un escritor no es si es parcial, es si es serio. ¿Y qué significa ser serio? Documentar los hechos. Yo tengo la tranquilidad de que, no sé, en el libro La Guerra Civil Argentina no lo tengo a mano, pero si es un libro de 300 páginas, habrá al menos 500 citas observables, comprobables y fidedignas a pie de página. Es 300 páginas y sí, y está lleno de citas. Habría que ver al final, no sé, porque no sé si las dividí por capítulo. 680 y pico de citas. Bueno, o sea, eso es lo que a mí me respalda, la documentación. Después yo puedo sacar 687 citas en 303 páginas. Bueno, muchas gracias, mi coronel, por el dato. Pero lo que quiero decir es que no leí jamás un libro que no sea parcial, de nadie, ni de izquierda, ni de derecha, ni de ningún lado. En todo caso, hay gente que hace la parodia de imparcialidad. Es decir, en un lenguaje y te va metiendo por otro lado, por un lado más sutil, digamos, su propia ideología. Imparcialidad es algo ajeno al género humano. Y mucho más se trata de política. Podrá haber imparcialidad en asuntos químicos, de índole matemático, en alguna ciencia dura, y hasta por ahí nomás porque tienen sus discusiones. Pero en asuntos humanísticos, históricos, la imparcialidad es un asunto ajeno al género humano. Nicolás, una vez más, gracias. Sé que vos sos el director de un diario, se llama Prensa Republicana. Comentanos cuántas suscripciones, cuántas vistas tiene tu publicación. No, bueno, mire, mi coronel, los tiempos y las velocidades de las redes sociales cambian mucho. Así que el diario está un poco en un segundo plano. Yo ahora estoy muy concentrado, además de otros libros y conferencias, fundamentalmente en mi canal de YouTube. Claro. Así que el diario, que tuvo su época de esplendor y era un mecanismo de expresión, hoy fundamentalmente concentro mi energía en mi canal de YouTube, Nicolás Márquez, y ahí se pueden suscribir gratis y hago 3 o 4 videos por semana de diferentes temáticas. Esta es una, pero muchas otras, ¿no? Bueno, Nicolás, con esto te despido de este programa. Muchísimas gracias. Y bueno, ya veremos, es muy dinámica la realidad y todas estas cuestiones estratégicas, así que si estás disponible, capaz que más adelante charlamos de otra cosa. Muchas gracias. A sus órdenes, mi coronel. Gracias por la conversación. Bueno, muchas gracias. Si te gustan mis videos... Bueno, acá pasaba esta entrevista Nicolás Márquez hablando un poquito ahí de Argentina y de los años pasados y también de actualidad y de muchas más cosas, bastante interesante, con el coronel, que no sabía que este hombre era coronel. Siempre, toda la entrevista estuvo Nicolás refiriéndose a él como coronel, obviamente en señal de respeto hacia él. No sé si por algo más, pero bueno. Hasta acá hemos llegado con el programa 213 de Batalla Cultural. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dejen en comentarios y cualquier cosa lo tienen en la descripción de este vivo, de este video. Abrazo grande, buena semana para todos y nos vemos en la próxima.